Este proyecto me llevó a que hace 2 semanas esté en Houston visitando las oficinas de la NASA, visitando varios centros, digamos, de la industria aeroespacial. Yo siempre le digo que nosotros le enseñamos a vestirse y a hablar a las marcas. Generalmente las marcas a nosotros llegan cuando la vestimenta que tienen, entendiéndose por todo su aspecto visual, digamos, no es la correcta. Entonces nosotros refinamos todo eso, y lo mismo con la parte del habla, digamos, de la comunicación. Nosotros como que le damos las herramientas adecuadas para que sepan explicar qué es lo que hacen, por qué lo hacen, cuál es la propuesta de valor que tienen y sobre todo cómo direccionar esos mensajes a los distintos públicos que ellos tienen. Obviamente todo esto basado en un proceso en una metodología muy dura que tenemos, basada en la investigación, en el research, en el análisis de la competencia y hoy en día mucho análisis sociológico también de cómo está la cultura en la sociedad en la que está inmersa esa marca. Así que nos basamos mucho en los datos, en la investigación, para poder tener respuestas a todas las otras cuestiones que te mencioné anteriormente. Yo creo que tiene muchas similitudes. A ver, no lo es, ¿no? Es una organización que está compuesta por personas, pero tiene muchísimas similitudes. O sea, hoy en día para que un usuario o un consumidor elija una marca, la empresa tiene que tener algún atributo, alguna propuesta para que ese usuario diga, ok, yo pongo mi plata en esto y no en lo otro. Así como también los humanos nos relacionamos. O sea, nosotros tenemos amigos, tenemos parejas en base a nuestras similitudes que tenemos con esas personas, digamos. Bueno, con las marcas pasa exactamente lo mismo. Nosotros ayudamos a que entiendan cuáles son esos atributos, cuáles son esos valores que tienen, para que podamos conectarlo con sus audiencias y se produzca esa transacción, digamos. Sí, nos suele pasar bastante. O sea, nosotros principalmente lo que somos una consultora de branding que se apoya mucho en la comunicación estratégica también. Y hay muchas veces que el cliente, por más avanzado que sea, nosotros trabajamos con clientes de muchos tipos, trabajamos con empresas de tecnología, con empresas de diversos rubros, pero sí el patrón en común que tienen es que son empresas que ya tienen un tamaño determinado. O sea, son empresas, te diría, de medianas a grandes. Y por más de que tengan ese tamaño grande, muchas veces las empresas son de 1.000, 2.000, 5.000 empleados, vienen a nosotros sin saber muy bien qué es lo que necesitan. Por ahí tienen el síntoma de decir, che, me duele esto, esto y esto, pero no saben muy bien cuál es la procedencia de eso. Así que nos suele pasar bastante que el cliente venga y no entienda bien cuál es la posible solución. Y nosotros, como te decía anteriormente, con un proceso mucho de investigación, de análisis, tenemos un enfoque muy de consultora. Ayudamos al cliente a tener claridad sobre ese problema y después terminamos armando un brief y un proyecto de eso. Pero te diría que muchos de nuestros proyectos inician con, che, me duele esto, pero en realidad después de indagar sobre ese dolor, vemos que se abren un montón de puertas y oportunidades para trabajar. Sí, tiene que ser como un diagnóstico mucho más profundo, Sí. Más allá del síntoma, de parcharlo. Es muy difícil hacer un proyecto sin hacer un diagnóstico, muy difícil. Es parte de nuestro método, de nuestro proceso, digamos, desde el momento uno, desde la charla número 1 con ese cliente, Sí. de tratar de hacer ese diagnóstico para poder entender realmente cuál es el problema. Y ese diagnóstico muchas veces lo que nos da es la respuesta de, che, nosotros no somos la empresa adecuada para el problema que vos estás teniendo. Si el problema, por ejemplo, es de distribución, no somos nosotros. Si el problema es de amplificación, tampoco somos nosotros. O sea, nosotros no somos una empresa de anuncios, no hacemos pay media, no manejamos ni gestionamos redes sociales de B2C, por ejemplo. Claro. O sea, somos una empresa mucho más de la estrategia que del go-to-market, que se dice. Entonces, muchas veces ese diagnóstico termina en, mira, me parece que mejor tendrías que trabajar con este, o también, che, no es el momento de contratarnos a nosotros, porque por ahí nosotros usamos mucho esta analogía de decir, quizás estás queriendo matar un mosquito con una bazuca. O sea, Claro, como... no tiene sentido, es muy temprano el momento en el que nos estás hablando. Hoy invertir en branding, en marca, no tiene sentido. Lo que tenés que hacer es validar que tu negocio sea viable, entender mejor cuál es tu usuario, etc. Y de ahí, una vez que tenés maduro eso, tiene sentido hacer un despliegue de un proyecto de branding. Desde muy tempranamente tuvimos 3 criterios que le llamábamos las 3P, que eran plata, prestigio o portfolio, y después agregó una que era desafío. Y vamos como medio que negociando con esos criterios, digamos. Hay algunos proyectos que 100% nos interesan porque tienen un presupuesto grande y necesitamos caja y somos una empresa y hay que pagar cerca de 15 sueldos. Otros proyectos porque son un desafío muy
muy grande. Hoy, por ejemplo, estamos armando todo lo que es la comunicación estratégica y el posicionamiento de la primera astronauta argentina. Estamos trabajando en la primera misión espacial, lo cual es un desafío enorme, y ese cliente decimos sí por eso, ¿no? Por la cuestión del desafío también y del prestigio que da formar parte de un hecho histórico que va a suceder en la nación. Después hay otros proyectos que tienen que ver con el portfolio, es decir, che, este proyecto quizá no tiene alguno de los otros criterios, pero sí me permite tener un portfolio que después atraiga a nuevos negocios interesantes. Hay una base para todos, o sea, hay una base de plata que se tiene que cubrir, hay una base de prestigio. A medida que vamos ganando terreno en el mercado, vamos haciéndolo un poco más quisquilloso. Obviamente en el año 1 o 2 era cualquier cosa que sea una marca o símil, venga y trabajábamos, digamos, 100%. Pero bueno, después uno va teniendo la posibilidad de seleccionar más a medida que va madurando y haciéndose más robusto en su posicionamiento en el mercado. Y está en una etapa muy verde todavía, o sea, hicimos algunas primeras definiciones estratégicas bastante importantes para lo que va a ser, digamos, la amplificación de toda la mensajería, la vocería que va a tener la astronauta y la misión misma. No hay mucho que pueda contar porque realmente estamos en un proceso muy inicial, digamos, del proyecto, pero sí que es un proyecto súper emocionante. Al equipo lo tiene muy emocionado porque sobre todo es un hecho histórico, digamos, o sea, sentimos que estamos siendo parte de la historia del país, así que sí, es tremendo, y también nos permite ampliar mucho el hecho de decir, che, hay muchos tipos de proyectos que se puede llegar a tener, diversos y súper extraños algunos. Este proyecto me llevó a que hace 2 semanas esté en Houston, visitando las oficinas de la NASA, visitando varios centros, digamos, de la industria aeroespacial y tomando contacto de primera mano con una industria que, si bien nosotros teníamos algún antecedente con la industria aeroespacial, habíamos trabajado algunos proyectos, el estar en una misión per se ya es algo como muy directo y tangible. Así que nada, la verdad que en ese sentido creo que es algo que enriquece no solo el trabajo, sino a uno como persona, de decir, che, ¿qué hago yo acá parado frente a este cohete que mide 60 pisos de una torre, digamos? Hablando con un montón de gente que me están hablando sobre alunizar, sobre misiones, etcétera, y bueno, cómo entender que el trabajo de uno lo pone ahí, lo enriquece como persona también. Súper, o sea, yo creo que es el requisito básico inicial para trabajar en una empresa como la nuestra, o te diría en el rubro, digamos, de lo que tiene que ver con el branding. Yo creo que si no sos una persona curiosa, si no estás todo el tiempo leyendo, investigando, profundizando, si no te importa el detalle, yo creo que no es un skill muy básico y necesario, digamos. Y te digo que nosotros en las entrevistas de trabajo nos damos cuenta en la primera conversación si esa persona tiene este aspecto de la curiosidad. Y la verdad que si no lo tiene, este mundo va tan rápido y exige que uno tenga una plasticidad de entender muchas cuestiones que si te falta eso, realmente te vas a quedar sin recursos, digamos, para poder hacer el trabajo que nosotros hacemos. A ver, la respuesta es que no me gusta ese frenesí. En el momento de mi vida en el que estoy no me gusta. Si bien me considero una persona bastante joven, siento que vivió sus años como si fuesen años perro. O sea, yo emprendí hace casi 10 años y siento que esos 10 años de mi vida han sido 40. Entonces llego a mis 30, que es la edad que tengo ahora, bastante cansado. Sobre todo porque los primeros años de la empresa han sido años muy duros, muy difíciles. Llego agotado y justo llego en una era en donde el cambio es por 10x, digamos, o sea, con todo esto de la inteligencia artificial. Pero bueno, es una relación amor-odio que tengo con eso, porque por momentos digo lo detesto y por otros momentos digo wow, me llena de energía, me inyecta muchísima emoción a mi vida, me hace que yo esté moviéndome todo el tiempo. Por ejemplo, en búsqueda de esos cambios que vos mencionás, es que yo hace 2 años emprendí una especie de viaje constante, digamos, o sea, de estar todo el tiempo en movimiento, visitando países, para poder entender cómo se mueven estas cosas, ¿no? Entonces, este año pasé mucho tiempo en Estados Unidos para poder comprender cómo es la génesis de toda esta cuestión, o sea, ir a esos países por ahí un viaje en el futuro. Si bien Internet te permite que ese gap entre lo que sucede en Tucumán y lo que sucede en Nueva York sea un poquito más chiquito, la verdad que estar ahí y presenciar todas esas cosas es muchísimo más enriquecedor y te explota y te expande la cabeza de una manera increíble. De todas maneras, no me gustaría como pensar que es la única posibilidad, porque yo estuve en estos 10 años de emprender
hasta el año 8 de la empresa sin conocer otro país que no sea Argentina. O sea, yo trabajé internacionalmente con muchas empresas desde el año 2, o sea, desde casi el nacimiento de la empresa, y nunca había tomado un avión para salir del país. O sea, y sin embargo lo pudimos hacer. O sea, desde Tucumán nosotros exportamos a más de 10 países sin que el equipo no se tome un avión a visitar ninguno de esos países. Después lo tuve que hacer yo, sentí la necesidad por esta cuestión de adelantarme un poco más al mercado, desarrollar relaciones más profundas con esos clientes. Esto sociológico que me decías, Sí. que necesitas conocer la cultura de la empresa con la que estás trabajando. Sí. Te diría más que de la cultura local, de decir, ok, estoy trabajando para una empresa radicada en Miami o radicada, que es en Ciudad de México. Sí, obvio que hay una cuestión necesaria de estar ahí para poder comprender cuáles son aquellas maneras, vivencias y cultura de la marca para la que estamos trabajando y sus audiencias. Es más para una cuestión que es mi trabajo principal en la empresa, que tiene que ver con la expansión del negocio, o sea, de pensar cuál es ese próximo paso que está dando la industria de la comunicación y del branding, y también de la industria de mis clientes, o sea, hacia dónde están yendo las marcas, hacia dónde están yendo las empresas, y eso te lo da, en mi caso, no digo que sea la fórmula, el movimiento constante, el viaje, el estar, el conectar, y por esa razón principal es la que siento yo que esta vorágine que va a 1000 por hora, viajando, trato como de agarrarla y que no se me escape, digamos. Por eso hoy en día mi accionar dentro de la empresa tiene que ver mucho con eso, con estar tratando de pillar esas tendencias y esas cosas que están pasando en el mundo, y volver y poder ver cómo metemos eso dentro de la empresa para que la empresa siga siendo vigente, para que no pasemos de moda, y también para ayudar a nuestros clientes a enfrentar estos nuevos desafíos que toda esta nueva ola tecnológica está pasando, digamos. 100% nos pasa todo el tiempo. Nosotros trabajamos con clientes que se mueven en industrias, te diría, bastante particulares o sofisticadas, digamos. Trabajamos mucho con biotecnología, trabajamos mucho con empresas de inteligencia artificial misma, o sea, te diría que casi el 80% de nuestros proyectos tienen que ver con tecnología, o sea, con empresas de base tecnológica. Entonces, del otro lado tenemos generalmente un CMO o una persona que está encargada del marketing de la empresa, o el fundador mismo de la empresa, o el CEO de la empresa, en donde creo que de sus 10 horas laborales, 6 se la pasa experimentando con la IA. Entonces, tenemos un cliente del otro lado con un uso muy avanzado de las herramientas, muy avanzado. Entonces, hoy lo que antiguamente, y digo antiguamente hace 2 años quizá, o 1 año, me entregaban un pedido por mail de, che, necesito esto, o un Word, che, te paso un brief para que podamos hacer más o menos esto, tengo esta idea que me está dando vuelta, o nos tomemos un café así te cuento una idea. Hoy me entregan un prototipo hecho por Cloud y Lovable de una landing page, o de una campaña, o de una estrategia de marca, y que está bastante bien. La respuesta, para serte honesto, la estoy definiendo y estoy tratando de entender dónde realmente queda. Hoy creo que uno de los grandes desafíos que tengo es esto, entender cuál es la posición de una empresa consultora como la nuestra frente a esta oleada. Seguimos aportando valor, porque nuestro crecimiento sigue siendo para arriba, digamos, o sea que los clientes siguen contratándonos cada vez más, por ende hay un valor que estamos agregando, pero yo creo que se va a redefinir esa posición muchas veces hasta quedar en algún lugar. Y ese lugar quizá es ser un consultor con agentes al lado que te estén dando insights e inputs que la mente humana y el proceso y el procesamiento de información de un ser humano no lo puede hacer. Entonces capaz que ya no es el consultor solo, sino que es el consultor con sus agentes que le presta un servicio al cliente. La verdad no sé a dónde va a terminar todo esto. Lo que sí sé es que va a haber un cambio totalmente drástico, que ya lo estamos viviendo, y estamos tratando de ayornarnos de la mejor manera, y adelantarnos lo más que se pueda a esos pasos. Dentro de todo nuestro proceso de trabajo y de todos nuestros entregables, siempre a lo que se nos distinguió a nosotros y por lo cual el cliente nos eligió fue por el proceso consultivo, por el insight que le damos, por el asesoramiento, por entender el mundo de los negocios, por entender el mundo de las marcas, que fue con nuestro pensamiento. O sea, el cliente, siento yo, que siempre compró nuestro pensamiento, nuestro know-how.
más allá de la paleta de colores, más allá del logo, más allá del website. Y creo que eso va a seguir siendo por lo cual nos va a elegir el cliente en un futuro, digamos. De todas maneras, en ese futuro, yo creo que la IA va a llegar a un nivel muy avanzado, quizás similar o quizás superior de pensamiento del ser humano. O sea, no me extrañaría que eso sea lo que suceda. Yo no le tengo miedo al reemplazo, digamos. O sea, para mí sí es posible el reemplazo de todo el trabajo que nosotros hacemos. ¿Cómo me siento respecto a eso? Creo que tengo la responsabilidad de velar por la solvencia y la perdurabilidad de nuestro negocio. Por ende, estoy tratando, como te decía, de tomar esto con tiempo para poder redefinir nuestra propuesta de valor y nuestro modelo y dar un servicio que hoy no sabemos quizá cuál es la forma, pero sí sabemos que va a tener que cambiar. Y hoy gran parte del trabajo que estamos haciendo internamente es estar todos preparados para ese posible cambio. Como, todos acá sabemos que esto va a cambiar rotundamente. No sabemos bien por dónde, pero todos tenemos la gimnasia hecha para cuando sepamos bien cuál va a ser ese cambio, poder hacerlo rápido. Siempre tuve un interés por el branding, por las marcas, desde muy chico. Me ha interesado el mundo visual, digamos, el gráfico primero. Y me acuerdo que yo en ese momento tenía amigos que ya eran diseñadores gráficos, amigos grandes, y yo los veía trabajar en un galpón con computadoras y hacían dibujos y cosas copadas y veía que las marcas le pagaban por eso y yo decía, wow, ¿qué onda estos tipos que hacen dibujos y la gente les paga y con eso gastan su plata en las cosas que a ellos les gusta? Imagínate un pibe de, no sé, 13, 14, 15 años viendo eso, era genial, era súper cool. Entonces siempre supe que quería estudiar diseño, que fue lo que estudié en mis inicios. Estudié solo 2 años en un instituto en Tucumán y después en esos 2 años empecé a trabajar como de manera freelance totalmente por una necesidad económica. Yo estudiaba y durante la tarde trabajaba en el comercio. Me acuerdo que trabajaba, no sé, infinitas horas en el comercio y después iba todo con sueño, cansado, a estudiar. Y un día me acuerdo que me sacan del aula, o sea, me llaman para hablar con los directores, no me acuerdo con quién, digamos, del instituto, y me dice, mira, no puedes rendir los parciales porque debes 8 cuotas más o menos del instituto. Yo digo, bueno, ¿qué va a hacer? Ahora no me interesaba mucho el estudio, digamos. Lo hacía porque sentía que si estaba copado de estudiar algo iba a ser importante para mi futuro. Pero el lugar, la verdad, en donde estudiaba era un lugar que no me aportaba para nada valor, súper añejo, etc. Y la misma persona que me dice que no iba a poder rendir el parcial y que tenía que pagar muchas cuotas, me dijo, ¿qué estudias? Le digo, diseño. Y dice, mira, tengo un amigo que está abriendo una cadena de pastas y necesita algo de esa gente que hace dibujitos. Bueno, me pasa el contacto, me acuerdo que ese mismo día lo llamo a esta persona y me dice, sí, mira, necesito hacer folletos, varios. ¿Cuánto me cobras? Y yo me acuerdo que le digo 10 pesos. Y me dice, bueno, te voy a pagar 2. ¿Lo puedes hacer? Sí, bueno. Y ahí comenzó una relación con esta persona, haciéndole folletos y cosas de diseño. Y esta persona era una persona muy amable en su conocimiento, muy hostil en el trato, pero muy amable en el conocimiento que me daba de cómo llevar adelante un negocio, ¿no? Una persona muy emprendedora, un empresario. Y me acuerdo que un día me dijo, si vos haces un buen laburo para mí, yo te puedo presentar a mucha gente importante. Siempre a costa de pagarme muy poca guita. Pero bueno, empezamos en esa relación en donde yo hacía un muy buen trabajo para él y él me presentaba gente. Entonces ahí empezó, digamos, como a darle forma a una especie de negocio. Pero la verdad es que nunca quise tener un negocio. O sea, no fue como, quiero tener una agencia. No sabía ni lo que era una agencia, ni me interesaba. O sea, yo lo único que necesitaba era dinero para poder subsistir y tener una vida medianamente buena, digamos. Entonces, la decisión fue muy apalancada por eso, ¿no? Por decir, necesito hacer algo para ganar plata. Claro. Y el trabajo que tenía en el comercio realmente era un trabajo, que te quita las ganas de vivir, más o menos. Es horrible. Así que nada, veía posibilidades para salirme de ese círculo espantoso y en esto lo conseguí. Y bueno, la verdad que le dediqué muchas horas, mucho detalle, mucha atención y desde el momento 1 hice mucha reinversión. O sea, me traían, no sé, 2 clientes nuevos
y yo me di la vuelta y contraté a mi primer colaborador. Me acuerdo que le dije, che, ¿puedes laburar 2 horas al día en esto? Lo cual era muy raro. O sea, el part-time o el freelance era medio raro en ese momento. Me dice, sí, obvio, vengo. A la semana alquilé una oficina. La persona que me alquiló la oficina también fue muy amable conmigo. Me acuerdo que yo le dije, mira, no tengo plata. Y me dijo, bueno, si vos la arreglás a la oficina y me haces unos laburos de diseño, te doy por lo menos 2 meses hasta que vos consigas plata. Pude alquilar mi primera oficina. Y de ahí no dejé de contratar gente, porque yo también rápidamente me di cuenta que lo que a mí me gustaba hacer era tener contacto con el cliente. Sí. Hablarlo, escuchar, entender cómo es que hizo las cosas y sentía que ahí iba adquiriendo herramientas para lo que al final a mí me terminó entusiasmando mucho de este mundo, más allá del branding, que es una gran pasión que tengo, que tiene que ver con el hacer negocio. Sí, eso te iba a decir. Más allá de que decís que te interesaba el diseño, estoy notando que lo que caracterizó este inicio fue tu habilidad para negociar con las personas a tu alrededor. Totalmente, sí. Entonces identifiqué eso y dije, che, me encanta el diseño, me encanta el branding. Después me apareció una pasión muy grande por la comunicación, por decir que esto fue también lo que me permitió ir creciendo con el cliente y ganándome un lugar de mayor respeto con el cliente. Cuando el cliente me decía, che, necesito este folleto, yo le decía, ok, pero ¿por qué vas a poner este título? ¿Y por qué esta oferta la contás así? ¿Y por qué no la contás de esta otra manera? Y ahí yo ya me estaba metiendo en comunicación. Sí. Y veía que el cliente era el que decidía sobre esa frase y ya empecé a decir, che, ¿me dejás que yo decida sobre esa frase? No la digamos así, lo digamos asá. Y después me empecé a meter en cuestiones del negocio del cliente. Che, ¿y por qué esta oferta y no esta otra? Che, ¿y qué pasa en la cocina? ¿Y por qué no? Yo vi que vos, no sé, entregas muy rápido los pedidos. ¿Y por qué no ponemos eso? Entonces pasé del diseño a la comunicación de la pieza a después entender qué era lo que había que comunicar basado en las diferencias y las bondades que tenía ese negocio. Y ahí ya empecé a tener como ese primer rol de consultor, de entender el negocio y en base a ese entendimiento del negocio poder enriquecer mi pieza de diseño, digamos. Entonces, esa fue como la evolución que yo hice como profesional. Y después, como último, esto que me decías vos, del hecho de negociar, de poder crecer el negocio, me encantó esta cuestión de decir, yo a medida que más aporte valor, más entienda, más caro puedo cobrar, y si cobro más caro puedo contratar más gente y cambiarme de oficina. Y empezó como ese círculo virtuoso de crecer, de cada vez cobrar más y de cada vez invertir más en el negocio. Que lo sostuve durante casi, bueno, lo sigo sosteniendo, ¿no? Pero en los primeros 7, 8 años fue fundamental para que el negocio esté hoy donde esté, digamos. El mundo de los servicios profesionales en todo el mundo se apalancan a través de contactos. O sea, el contacto es más importante que cualquier otra cosa, que el conocimiento, que la educación, que lo que sea. O sea, si vos conocés al gerente de X empresa, tenés 90% más posibilidades de ganarle o de tener la primera reunión, capaz que no ganarle, que la empresa más preparada y la persona más preparada del mundo. Eso primero, digamos. Y yo contactos no tenía. O sea, mi familia no es empresaria, mi familia no viene de ese círculo, digamos. O sea, tuve una infancia hermosa, una adolescencia divina. Yo creo que la mejor época de mi vida fue mi adolescencia. Hice lo que quise, fue hermoso. Pero sí muy atravesada por una crisis económica constante, digamos. Entonces, ahí se apalanca esto segundo que te digo que ahí donde estuvo mucho esfuerzo y fue muy difícil, el tema de la parte económica, digamos. Sin contactos, sin realmente plata. Y cuando digo realmente sin plata, porque por ahí veo que muchos emprendedores dicen, no tenía un peso, qué sé yo. Hablo de sin plata en serio, o sea, al nivel de, abrimos la heladera y no hay, y de dónde sacamos, porque no tengo. A ese nivel nunca pasé hambre, nunca fui pobre, o sea, cero. Fui a un colegio hermoso, viví en un barrio divino, etcétera, pero sí estaba esta cuestión de que había crisis muy, muy fuertes, digamos. Entonces, el arrancar esto sin plata realmente es muy difícil, porque uno se va dando golpes, que esos golpes se solucionan con plata. O sea, yo cometí un error con un cliente. El cliente me dijo, no te voy a pagar o te voy a pagar menos, y yo tenía que darme la vuelta y pagar sueldos. Y yo a la gente no le puedo decir, che, no, mirá, fallamos. El responsable soy yo de la empresa. Entonces yo me tengo que hacer cargo de eso.
y darte la vuelta y tener que decir, tengo que cubrir sueldos. Y yo necesito, que en un momento me pasó, y siempre cuando hablo de esta cuestión de la época difícil, me acuerdo de una reunión que tuve con mi ex contador, en donde fui en búsqueda de ayuda a él, y me acuerdo que me dijo, Santi, tu empresa está por morir de éxito, o sea, vos no puedes llevar adelante, no puedes salir adelante con los pagos que tenés que hacer, te deben mucha plata, pero hay un gap que vos no podés cubrir. Y yo necesitaba cerca de $15,000 para cubrir sueldos, y me acuerdo que salí de la reunión con mi contador que me dijo, tipo, no hay solución, o sea, nadie pedí plata. Yo salgo de esa reunión, la llamo a mi madre y le digo, le cuento la situación, y mi mamá me dice, no hay nada que yo tenga que valga eso. O sea, no es que no tenemos ni el auto para vender. O sea, no hay nada que podamos vender para conseguir esos $15,000. Y no había ningún amigo que me preste $15,000, digamos. O sea, Anda a pedir $15,000. y ahí digo, claro, o sea, yo en esto realmente estoy solo. O sea, no tengo a nadie que me pueda permitir que mi empresa siga funcionando. Y mi empresa va a ser un éxito total. O sea, nosotros estábamos acabando de cerrar con nuestro primer cliente de Estados Unidos. Estábamos, pero así, por dar un disparo, pero zarpado mal. Y no tenía cómo pagar los sueldos. Y no tenía a quién pedirle. Entonces, eso es, creo yo, realmente el hecho de decir, no, empecé sin un peso. No hubo préstamo de nadie. O sea, no hubo... Justo este cliente, llegué a pedirle un adelanto. Eso me dio como una bocanada. Y después tenía mucha guita por cobrar. Siempre fui muy malo yo para... A ver, siempre puse en valor otras cosas, digamos. No soy una persona que va así como tiburón hacia la guita. Es muy importante, pero siempre como que me costó la cobranza hasta que entró nuestro CFO y se encargó de eso, digamos. No fue tu Sí. Y me hizo a un lado de esa decisión. Y bueno, nada, cobrar lo que teníamos, explicar la situación, sentirme, o sea, aceptar el sentirme súper vulnerable con cliente y decirle, esta es mi situación, o sea, mi empresa va a morir si no me pagas lo que me tenés que pagar, entiendo que habíamos quedado en otra cosa, o vos me habías dicho que te iba a demorar, y bueno, ir así pidiendo, llegué, y pude cubrir los sueldos el día que tenía que pagar los sueldos. O sea, yo creo que en la empresa tenemos muchos hitos muy buenos, de muchos clientes importantes, proyectos, viajes, etcétera. Pero personalmente el hito que más me enorgullece es que debemos tener 2 días históricamente de haber pagado tarde un sueldo, y tarde me refiero a 3-4 días. Nunca no le pagamos a nadie y siempre hemos llegado a tiempo con todas nuestras responsabilidades financieras y económicas. Así que ese creo que es el mayor orgullo que me da. Y aún en esa crisis que casi morimos, llegamos a pagar el día que teníamos que pagar y nadie se enteró de eso. Sí. O sea, lo has piloteado como campeón. Sí, tuve mucha suerte. Sí. Yo por ahí también tengo una relación amor-odio con la suerte. Siento que no existe a veces, y a veces digo, no, sí tuve mucha suerte, que bueno, se dieron algunas cuestiones y llegué a conseguir ese dinero y bueno, y salir adelante. Pero digo, es difícil que se den esas cosas y es mucho más fácil cuando los errores se pueden bancar con inyección de dinero y la empresa puede seguir avanzando. Tiene todo el mérito del mundo, digamos, también, si vos te podés apalancar de dinero externo. Es más, hay muchos modelos de negocio que son inviables si no te apalancas de dinero externo. Pero bueno, lo duro, volviendo a la pregunta, estuvo desde eso, desde empezar sin una red de contactos, empezar sin dinero, en un mercado que lo que vale más es tu apellido y tu red de contactos y a qué universidad has ido. Y al principio yo tenía la idea de que era en Tucumán, así, ¿viste? Y bueno, Tucumán, un lugar muy clásico, todo el mundo me preguntaba Ferreira, ¿de dónde y de qué? ¿Y a qué colegio fuiste? Y bla. Pero después fui al mundo y el mundo es igual. O sea, en Estados Unidos, si vos has ido a Stanford, si sos de una familia tal, si has hecho tu MBA en alguna universidad de prestigio, obviamente te ganás un lugar para una primera conversación. Claro. Después ya quizá el talento de uno. Pero en todo el mundo se maneja así. Y bueno, por eso también, al ver esa necesidad y esa debilidad mía, construí mucho en base a eso para poder seguir avanzando en todo esto, digamos. Hablando desde el aspecto interior, o sea, para el adentro de la empresa, y voy a tratar de... ¿Cuántos son? Hoy somos 18 personas. 18 personas. Sí. Voy a tratar de replicar un poco lo que creo que ellos dicen de la empresa, más que yo, digamos.
yo creo que algo que valoran mucho y es parte como de nuestra filosofía es rodearnos de gente muy interesante, inteligente y culta. Eso es algo que siempre terminan valorando mucho y es parte de nuestro ADN, que las personas que componen al equipo son personas con un nivel de curiosidad extremo, con un nivel de búsqueda de la excelencia extrema. No hay nadie que sea corto de opinión de nada. A todo el mundo investiga y analiza mucho. Somos personas muy del pensamiento, muy estudiadas. Y algo que valoran mucho es que, y algo que valoro yo también mucho, es que creo que cada uno es libre dentro de la empresa. O sea, en el sentido de que nadie tiene horarios, nadie tiene grandes métricas que presentar. O sea, sí hay una serie de métricas y de reportes, pero siempre creo que lo que termina siendo el filtro de todos es qué tanta libertad le quito a la persona si le pongo este reporte o esta métrica. Algo que valoramos mucho es eso, la libertad de las personas, desde el horario hasta también de la toma de decisiones, de proponer. No soy 100% horizontal, o sea, no soy como de esos emprendedores o empresarios que diga que todo tiene que ser súper mega horizontal. Creo en las organizaciones que tienen que tener una estructura y tienen que tener jerarquías. Pero bueno, un valor nuestro muy importante es la libertad y la curiosidad de quien tengo al lado. Siempre trato de armar mesas en donde uno se sienta el más tonto de la mesa. Siempre es una conversación que tengo con los chicos y con las chicas de la empresa que les pregunto, ¿cuál ha sido la última conversación difícil que has tenido sobre la industria en la última semana? ¿Con quién? Y si no la has tenido es porque algo estamos haciendo mal. O sea, si ha pasado una semana y vos no has tenido algo incómodo en donde has dicho, de esto no sé, o de esta persona sabe más que yo, algo está pasando mal. Tanto para con los clientes también, ¿no? Nuestros clientes son personas impresionantes, con carreras impresionantes, entonces trato como de construir esas mesas, digamos. Bueno, puede ser un término muy subjetivo. Hoy, mucho tiempo lo que fue es perseguir los estándares internacionales. Siempre fue ver quiénes son los mejores del mundo haciendo esto y saber que esa era nuestra vara, ¿no? Y decir, ok, este trabajo que hicimos, puede ser un copy, puede ser un eslogan, puede ser un logo, puede ser una estrategia de marca, está al nivel de lo que está haciendo esta otra consultora. O sea, es algo que nos compraría una marca internacional de tal categoría. Y sigue siendo muy subjetivo, digamos, pero esa fue la búsqueda, digamos, de la excelencia, de que nuestro trabajo cumpla con estándares internacionales y esté a la altura de un mercado internacional. Cuando aún el mercado que teníamos quizá tempranamente no lo exigía, ¿no? Y hay veces que también tenemos clientes, qué sé yo, no sé, de México o de Colombia, que no nos piden que sea un estándar mega internacional, pero es ya parte de nuestro ADN el querer estar en esa búsqueda de la excelencia. Y después, en realidad ahora en este momento está cambiando eso, porque con nuestras visitas a ciertos países nos dimos cuenta que mucho tiempo hemos estado en la búsqueda de ese estándar que lo definen ciertos jugadores. Y en estos viajes nos dimos cuenta que hay jugadores que son quienes marcan el estándar, o sea, crean el estándar. Hoy nuestra búsqueda muy ambiciosa está en ser parte de esos jugadores que crean el estándar, crean la tendencia y que después gran parte del mundo entero sigue toda esa cuestión. Es una búsqueda muy grande, pero hoy no es la búsqueda de la excelencia, sino la creación de la excelencia, digamos. Mala, o sea, para serse 100% honesto, digamos, o sea, muy mal. Realmente, porque yo creo que el mercado tucumano, dependiendo de la industria, hay industrias que son muy innovadoras y son líderes en el mundo, hemos tenido la suerte de trabajar con esas industrias y hay mucha innovación ahí adentro. Es un mercado en el que se diferencia, las propuestas se diferencian mucho por precio o por punto, no tanto por crear un diferencial radical, ¿no? De decir, vamos a ejemplos más mundanos. Una cafetería, una hamburguesería, una, qué sé yo, no sé, una vendo ropa deportiva. Sí. No existe la posibilidad, dadas características del mercado y características culturales, creo yo también, y el tamaño del mercado tiene mucho que ver que es un mercado muy chiquito, la necesidad de crear un diferencial robusto en mi propuesta para que el mercado me elija.
Entonces, al yo no necesitar un diferencial robusto, no necesito grandes dosis de innovación. Porque yo con abrir un local que más o menos esté bien, en un punto que más o menos esté bien, a un precio que sea competitivo, puedo crear un negocio bastante sustentable económicamente y que avance y que crezca, digamos. Eso tiene muchas aristas, digamos, que según mi análisis, que digo, no soy sociólogo ni soy economista, pero según mi análisis y comparándolo con otras ciudades, tiene que ver principalmente por el tamaño del mercado, o sea, como decía, un mercado chico. Segundo, al ser un mercado chico hay pocas opciones, o sea, vos necesitas un diferencial muy grande cuando tenés un mercado muy saturado, que hay muchas opciones, o estás compitiendo a nivel global. Ahí necesitas un diferencial fuerte. Y cuando tenés un diferencial fuerte, necesitas comunicarlo de manera fuerte. Por eso, dadas esas características, nosotros nunca pudimos tener un negocio basado en Tucumán, porque el mercado no necesita del branding, necesita de otros aspectos, ¿no? de la decisión estratégica del negocio, no del branding per se. No le agrega mucho valor acá en Tucumán. Te agrega más valor, como digo, tener un buen local, etc. Y después tiene que ver también con una cuestión que yo estoy tratando de prestar mucha atención y no logro decodificar todavía, porque creo que no tengo las herramientas para poder decodificarlo. Soy amateur en este análisis, que tiene que ver con el perfil del tucumano. Okay. El perfil del tucumano emprendedor, y yo he estado en muchas mesas de empresarios y emprendedores de todos los tipos, desde el más joven hasta el más grande que se está retirando, el tercera generación, el segunda generación, el del campo, el de la tecnología, todo. O sea, he recorrido muchos lugares y he hablado con mucha gente. Y acá hay un pensamiento que creo yo que valora más otro tipo de cuestiones relacionadas al éxito, más que tener una empresa mega hiper innovadora y grande. Yo creo que acá el emprendedor valora mucho más la paz de conseguir un rédito económico en su empresa, el poder tener una familia que vive en paz, en una muy linda casa, con un muy lindo auto, con unas muy buenas vacaciones y viajes. Y bueno, y ya está. Porque es muy difícil conseguir eso. Entonces, una vez que yo llego a eso, es como, listo, o sea, ¿para qué más? ¿No? Que yo lo entiendo, y comparado con el pensamiento de otras ciudades, sin irlo más lejos, Córdoba o Buenos Aires, acá no prevalece mucho el pensamiento de quiero ser el número uno del país. O sea, nadie o muy pocas personas abren su cafetería, hamburguesería, lo que sea, diciendo quiero ser la cafetería número uno del país. O sea, ¿por qué pensaste eso? Por esta cuestión que te digo, que el tucumano creo que valora otras cosas. La paz, la familia, la casa, ¿no? Creo que es un contexto que favorece muchísimo eso. Acá vos te podés tomar 5 cafés con un amigo porque todos vivimos medianamente cerca, nadie está 15 horas trabajando, nadie tiene que recorrer 2 horas de ruta para visitar a un amigo. Entonces, creo que el vivir tucumano es más de esa índole, lo cual yo veo, como te digo, muy bueno, porque te permite crecer en otros aspectos de la vida que no tengan que ver con el aspecto productivo de uno, pero a su vez creo que la deja a la sociedad sin algo que podría ser muy positivo, que tiene que ver con el crecimiento y la expansión y la generación de riqueza más allá del emprendedor y el empresario en sí, ¿no? O sea, el hecho de que esa empresa que creó valor en un mercado se siga expandiendo para que ese valor derrame a sus trabajadores también. Y sus trabajadores se puedan ver beneficiados de esa creación que hizo ese empresario, ¿no? Pero bueno, para eso hay que crecerla mucho a la empresa, hay que meterse en otros mercados, hay que enrobustecer la propuesta de valor, enrobustecer el modelo de negocio. Hay que ir más allá, cosa que bueno, creo que se queda en un término medio. Pero bueno, es una decisión personal de cada uno. Así como te digo, a mí me pega desde el aspecto negativo porque mi negocio necesita de otra tipología de empresa, y yo también personalmente estoy en esa búsqueda, o sea, de la expansión, de la conquista de otros mercados, de cada vez ser más grande, no en estructura, sino al nivel de posicionamiento de marca. Me veo obligado a tener que salir y construir eso de manera global, digamos.
Así que ese es mi análisis muy amateur sobre la visión de Tucumán, digamos. Bueno, es un consejo de mucho peso, digamos, pero ¿qué le diría? Que comprenda bien cuáles son sus fortalezas. Si sus fortalezas son los contactos, si su fortaleza es que tiene una capacidad económica muy grande o que es muy inteligente y le gusta mucho estudiar o lo que sea, que explote eso, que le dedique muchísimas horas. Yo creo mucho en una etapa temprana, en las horas dedicadas. Yo creo que en los primeros 5 años de una empresa se diferencia mucho quién se quemó las pestañas en eso y quién lo tuvo como hobby. Después la fórmula es otra, no hace falta tantas horas, digamos, sino trabajar desde otro punto de vista. Pero en una etapa temprana para mí es eso, o sea, dedicarle la mayor cantidad de horas que vos puedas a eso, obsesionarte con la solución que estás creando, obsesionarte con la necesidad que tiene tu usuario sobre tu tesis de negocio, entender al máximo a ese usuario, a ese consumidor, y dedicarle muchísimas horas y reinvertir absolutamente todo en el crecimiento del negocio. Pero sobre todo, y si me tengo que quedar con una sola cosa, es dedicarle más horas que el resto a eso. El dedicarle más horas puede ser muchas cosas, no necesariamente es ir a abrir el local, y puede ser investigación, puede ser conexiones, puede ser muchas cosas, pero identifica qué es en lo que sos fuerte, identifica qué es en lo que sos débil y metele muchísimo. No lo cuento porque es parte de mi rutina. O sea, antes de venir acá me leí 2 o 3 artículos como si fuese que alguien, no sé, lee un diario, digamos. O sea, estoy tan adherido a esa dinámica de consumir contenido que no sé cuántas horas será, pero gran parte de mi vida estoy leyendo cuestiones que tienen que ver con mi industria. Y si no, teniendo conversaciones con gente de mi industria. Por suerte, la industria es bastante amable y nos apoyamos mucho. Entonces, muchas veces termino hablando con gente, che, ¿cómo la estás viendo vos? ¿Cómo lo estás viviendo vos? ¿Cuántas horas? Muchas. Y eso que no soy una persona muy de lectura, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo es tu rutina? Mi rutina es lo menos rutina del mundo y cada vez lucho más porque lo sea. Ayer estaba en una reunión con 2 personas que admiro mucho y contaban que uno se levantaba a las 6 y otro se levantaba a las 7 y la que se levantaba a las 6 se quería levantar a las 5 porque no sé, el organismo funciona mejor, porque no sé, hay mucho detrás de esa teoría, digamos. Y la verdad es que yo estoy tratando de llevar mi vida a levantarme a la hora que me quiera levantar. O sea, si me quiero levantar a las 11, levantarme a las 11. Si me quiero levantar a las 2, levantarme a las 2. Y si algún día me tengo que levantar a las 5, levantarme a las 5. Pero persigo mucho la libertad de agenda, sobre todo. Porque entiendo que mi rol dentro de la empresa requiere mucho de esa libertad, o sea, de ese pensamiento libre en mi cabeza para poder hacer todas las cosas que tengo que hacer. Y también por un gusto personal, o sea, no me gusta tener rutinas muy marcadas, digamos. Por eso, en otros aspectos de mi vida soy muy desprolijo, digamos, y eso conlleva cuestiones negativas. Pero trato de no tener una rutina. Mucho tiempo traté de decir, los viernes son de lectura, el martes de reuniones internas y el miércoles de... Nunca me funcionó, nunca pude, nunca vi que me agregue valor. Y creo que me agrega valor el hecho de decir, tengo lo más libre en mi agenda posible. Y esa es mi búsqueda, el tener una rutina lo más no agendada que se pueda, digamos. En eso la verdad que encuentro mucho éxito y satisfacción. Yo creo que tiene que ver con esta cuestión de lo global. O sea, que yo creo que una marca que nos elige es una marca que, finalizado nuestro proceso, en el aspecto marcario de comunicación, identidad de posicionamiento, queda lista para competir en un mercado internacional.